Venga, pues vamos a ver ahora el patrón Singleton, que yo creo que este patrón la mayoría de gente lo conoce y sabría decir lo que es, pero este vídeo se va a alargar un poquillo, yo creo, porque vamos a ver lo que sería la implementación básica y luego vamos a ver qué ocurre cuando intentamos o queremos utilizar el patrón Singleton en aplicaciones multihilo, y luego veremos soluciones también al problema del multihilo sobre .NET, qué posibilidades tenemos. Entonces, el patrón Singleton yo creo que todo el mundo lo sabe definir, y sería un patrón que te permite tener una clase del cual solo vamos a tener una instancia del objeto, ¿no? Y toda nuestra aplicación utilizaría la misma instancia. Entonces, vamos a ver cómo implementaríamos eso de forma básica, ¿no? Lo primero a tener en cuenta es que siempre va a ser una clase de Select, porque no queremos heredar de ella. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, basic singleton. Y en nuestro caso, por ejemplo, vamos a tener aquí un contador, simplemente. Bueno, vamos a hacer como si fuera una especie de calculadora, ¿no? Vamos a tener aquí una calculadora que pudieras ir sumando, restando y imprimir el resultado, por ejemplo, ¿no? No una calculadora, sino para ver que se va acumulando el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos aquí tener el resultado. Y vamos a poner aquí otro contador, porque nos va a interesar para luego ver el número de instancias. Y también 0. Vale. Otra cosa importante es que los constructores en un singleton son siempre privados. O sea, siempre va a tener un constructor privado, porque no queremos poder crear instancias de la clase. Entonces aquí vamos a ir sumando el número de instancias, porque luego veremos el problema un poco que estoy comentando. Y vamos a printar por pantalla instancias en instancias. Vale. Antes de ver cómo vamos a generar la instancia, vamos a darle cierto comportamiento a esta clase, simplemente pues por tenerlo. Tampoco, o sea, se podría ver sin ello, pero bueno, hacemos algo ya que haga algo, ¿no? Vamos a hacer una clase que simplemente tú le pasas un valor, puedes sumar, podemos restar, y podemos pintarlo por pantalla el valor. Vale. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo vamos a acceder a la instancia de este singleton? Vale, pues vamos a tener un campo privado donde vamos a almacenar la instancia, anulable en este caso. Vamos a llamar instancia. Y la manera en la que vamos a acceder es a través de un método estático o un acceso estático, que puede ser, por ejemplo, getInstance, para que quede un poco más claro. Y aquí, a ver, voy a hacer la implementación primero normal, luego veremos que se puede. Aquí lo que haríamos es, si la instancia es nula, vamos a crear una nueva instancia y devolvemos la instancia, ¿no? Esto se puede simplificar, y más aquí en César. De hecho, ya me lo simplifica aquí. Vale, y al final, de hecho, esto todavía se puede simplificar a una coalescencia. Ahí está. Es lo mismo, pero, o sea, vamos a devolver la instancia siempre que no sea nula, y si no, vamos a crear una nueva.
Vale, esta sería la implementación básica. Entonces, esto para una aplicación que tiene un solo hilo, no hay ningún problema. El problema viene cuando tenemos una aplicación en la cual vamos a ejecutar en paralelo distintos métodos que van a acceder a este singleton, ¿vale? Hay una característica porque por una condición de carrera eso puede generar que se creen varias instancias del mismo singleton, con lo cual estaría rompiendo nuestro patrón, ¿vale? Entonces vamos a verlo porque se ve gráficamente que eso ocurre. Si por ejemplo yo tengo aquí, necesito el singleton, ¿no? Singleton. Y accedo a la instancia. Bueno, espera, vamos a hacerlo mejor. Que sería más real. Imaginemos que nosotros tenemos aquí un proceso 1. Y este proceso utiliza la instancia del singleton, ¿no? Pues por ejemplo, lo que hace es le añade 5 y lo muestra por pantalla, por ejemplo. Esto daría igual, pero... Vale. Y luego tenemos un proceso 2 que hace lo mismo, pero le añade 10 o 15, por ejemplo, y pinta por pantalla. O sea, tendríamos dos métodos que acceden a nuestra instancia del singleton. Entonces, vamos a ver qué ocurre si ahora nosotros esto lo ejecutamos como tareas en paralelo. Por ejemplo, lanzamos en paralelo proceso 1 y proceso 2. Entonces, si nuestro patrón se cumpliera o funcionara bien, solo deberíamos tener una única instancia, ¿no? Y sin embargo, si lanzamos esto, vemos que ha pasado dos veces por el constructor, con lo cual realmente se han construido dos objetos. Con lo cual, esto estaríamos rompiendo nuestro patrón, ¿vale? Entonces, este ejemplo serviría para cuando solo tenemos un hilo, pero vamos a ver qué podemos hacer para que funcione también cuando tenemos una aplicación con múltiples hilos, ¿no? Entonces voy a dejar este abajo y vamos a crear otro que va a ser literalmente va a ser muy parecido. Y a este le vamos a llamar, pues por ejemplo, thread safe singleton. Cambiamos esto. Y hasta aquí va a ser lo mismo, porque no queremos cambiar lo que es el comportamiento de la clase, pero vamos a ver cómo podemos hacer para bloquear, digamos, la instancia. Vamos a crear un lock que le vamos a llamar read-only. Esto va a ser para poder sincronizar el objeto y que siempre sea el mismo, para que al final lo que hace es como crear un cuello de botella y que solo permita acceder a un solo hilo de manera simultánea, ¿no? Instance lock es igual a new object. Vale, y en este caso en el getInstance vamos a de nuevo hacerlo todo. Tendríamos el get. Y aquí lo que vamos a aplicar es un mecanismo que se llama double check lock, que lo que hace es comprobar dos veces si el objeto es nulo para devolver la instancia o no. Entonces, ¿por qué se hace esto realmente? Porque si nosotros hiciéramos un lock sencillo, convertiríamos el proceso paralelo en un proceso de un solo hilo. Lo podéis probar si queréis. Es así, o sea, si tú estuvieras siempre, si siempre comprobaras el nulo, al final estarías transformando
esta llamada en paralelo a un solo hilo. Entonces, esto se implementa con una metodología que es el double check lock. Entonces, si la instancia es distinto de nulo, ya devolvemos la instancia. Que aquí sería donde nos saltaríamos realmente el lock. Y si no, sí que vamos a hacer el lock. Y devolvemos la instancia o sea, aquí está el double check. Veis que aquí comprobamos es nulo y en este caso de nuevo vamos a comprobar si es nulo para devolver o bien la instancia o una instancia nueva. Y de esta manera habríamos resuelto manualmente el handicap que tiene este patrón cuando nos enfrentamos a aplicaciones multihilo. Vamos a probarlo. Voy a crear aquí otros dos procesos que sean, pues por ejemplo, el 3 y el 4, ¿no? Y en este caso vamos a usar el Singleton Thread Safe. Vamos a pintar aquí para separarlos. Aquí para que se quede claro. Y aquí vamos a cambiar en vez del 1 y el 2, el 3 y el 4. Vamos a ver qué pasa. ¿Ves? Aquí ya está perfecto. Aquí veíamos que nos creaba dos instancias, pero en este momento ya estamos controlando que solo se crea una instancia. Vale, esta sería la manera manual. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos para hacer esto? Bueno, lo primero que además no lo he comentado, la manera en la que estamos creando las instancias se llama, sería de manera lazy, o de manera, traducirlo al español no tiene mucho sentido, pero bueno, que se crea la instancia cuando la primera vez que demandamos la misma, ¿no? Lo estamos viendo aquí, o sea, aquí creamos la instancia cuando es nula, con lo cual es la primera vez que yo reclamo la instancia es cuando se crea. Vale, otra manera de crear la instancia sería que se cree la instancia directamente cuando se lanza la aplicación. Entonces, cuando lanza la aplicación, crea la instancia y ya la tienes ahí. Y luego ya cuando la quieres recuperar, la recuperas. Eso sería eager. Es la diferencia entre eager y lazy, ¿vale? Ese término aparece en muchos otros contextos, pero bueno. Entonces, lo que vamos a ver ahora es realmente cómo podemos hacer esto mismo, porque esto sería la implementación manual, pero sobre .NET ya tenemos maneras de, digamos, crear singletons y desentendernos de crear seguridad, digamos, cuando tenemos múltiples hilos. Entonces, una de ellas sería si queremos una instancia eager del singleton, ¿vale? Y voy a copiar esto. Bueno, realmente es que va a ser más sencillo todavía. Voy a quedarme solo esta parte. Voy a quedarme, a ver, esto por aquí. Y me quedo también esta parte. Y dejamos de hacer la parte de la instancia. Hasta le vamos a llamar eager thread safe. Vale. Si queremos conseguir eso, realmente es tan sencillo como hacer esto y declararlo como un campo estático. E inicializarlo. Si nosotros hacemos esto, la responsabilidad va a estar en el CLR. O sea, va a ser el CLR el que va a asegurarse de que la creación de este objeto ya cumpla con la necesidad en el caso de tener una aplicación de varios hilos. Hay que creérselo, quiero decir, no hay otra. O sea, vamos a comprobar que funciona, pero no, la responsabilidad en este caso no es nuestra. Estamos dejando la responsabilidad al runtime, al CLR, y es él el que va a encargarse de que eso ocurra. Si creamos aquí el 5 y el 6, vamos a usar el eager. Y vamos a ver que se mantiene lo que queríamos.
Ahí va, no le cambia el nombre a la clase. ¿Qué estoy haciendo? He metido una dentro de otra. Joder. A ver, esto por aquí. Aquí sí, vale. Tenemos el 5 y el 6. Vale. Y recordamos que esto va a ser que la instancia se va a generar en el momento que se lanza la aplicación, que es importante, o sea, es instanciación Eager, ¿vale? Vamos a ver qué pasa entonces si lanzamos el 5 y el 6. La teoría es que debería comportarse igual que este, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es salvar o asegurar multihilo, ¿no? Y efectivamente pues se crea una instancia y esto funcionaría perfectamente. El único que estaría funcionando mal es este, que únicamente nos serviría para aplicaciones que solo tengan un solo hilo paralelo. Vale, entonces, esta sería, como digo, la manera en la que generamos las instancias de manera Eager. Entonces, tenemos una manera también, que realmente es a través de una clase que ya existía en NetFramework, en la 4.0 creo, que ya existía. Y es para poder crear las instancias de manera lazy, como lo hacíamos en nuestro ejemplo, en el cual creábamos la instancia cuando la reclamábamos, pero a la vez desentendernos del manejo de hilos. ¿Cómo se hace eso? Pues de nuevo vamos a pillar la parte que nos sirve. Es sencillo, ¿eh? O sea, vais a ver que una vez tienes el concepto pillado, realmente tampoco es que sea algo súper complejo y son realmente características que te permiten pues un poco desentenderte de este tipo de situaciones, ¿no? Este le vamos a llamar lazy. Vale, y la manera de hacerlo es muy parecido a como estábamos haciendo aquí el lock nosotros de manera manual, pero digamos que vamos a dejar la responsabilidad de este lock a un wrapper que se llama lazy, tal cual. Entonces, la implementación sería la siguiente. Tendríamos private static de la misma manera, read only. Imaginemos que esto fuera el lock normal, ¿no? Ahí va, lo estoy haciendo en el Eager. Joder, estoy yo bien. ¿Dónde tengo el lazy? Aquí, vale. Mierda. Read only. Si solo tuviéramos, si fuéramos a crear el bloqueo como hemos hecho antes, gracias de read only tendríamos un object, instancia lock, ¿vale? Pues podríamos partir de ahí. Este sería nuestro lock, pero vamos a reemplazar esto y en vez de tener un objeto, vamos a usar el wrapper lazy, al cual le especificamos qué clase es la que va, cuál es la clase del singleton, cuál es la clase que va a instanciar, y lo inicializamos como new lazy, no, como bueno, new lazy tal, quitamos en la clase y aquí hay que pasarle la instancia que queremos generar, que sería esta, ¿vale? Y ahora ya tendríamos nuestro método o nuestro acceso estático a la instancia, getInstance, y ya devolvemos esto. O sea, es quedarse con esto para esta implementación. Tenemos un wrapper que es el lazy, entonces en este caso es este el que se va a encargar del manejo de los hilos, digamos, por decirlo de alguna manera. En el caso del Eager hemos dicho que se encargaba el CLR y en el caso del lazy se va a encargar este wrapper de permitirnos que nos olvidemos del tema de los hilos y hagamos este tipo de implementaciones. Este lazy se empieza a ver ahora bastante y bueno, ya se usaba mucho, pero creo que ahora por ejemplo con Blazor y tal, que también tiene características lazy, por ejemplo en los componentes y tal, este wrapper pues empieza a tomar más partido. Y yo creo que eso es todo. Bueno, vamos a hacer la prueba ya del último, que sería el 7 y el 8. Sería el lazy.
y debería comportarse de la misma manera. Aquí únicamente, como hemos dicho, cambia el momento en el cual se va a crear la instancia del singleton. O sea, no... Lo que es la implementación del singleton es literalmente lo mismo. O sea, un singleton realmente es un patrón que todo el mundo entiende, pero... ¿Qué estoy haciendo? Lanza los mismos. 7 y 8. Digo, joder. La he liado. Vale, ¿ves? Se comportan de la misma manera, pero internamente no sería exactamente lo mismo. Y ya está. Como dato, el contenedor de... Es que lo miramos también en stream. El contenedor de .NET Core, el contenedor por defecto, crea instancias lazy también. Cuando añades un singleton como servicio al contenedor de inyección de dependencias, las crea de manera lazy. Y hay una manera en la que tú quieres, le puedes crear la instancia a priori, ¿vale? Eso ya como dato. Y nada, lo dejo aquí, que si no se va el vídeo de tiempo.